Y yo, vicepresidente Luis Sebastián Moreno González. Segundo vicepresidente, Carlos Humberto Olaya Rico. Orden del día, llamado a lista, primer punto y verificación de quórum. Segundo punto, lectura y aprobación del orden del día. Tercer punto, tema socialización, alertas tempranas Kennedy. Cuarto punto, proposiciones y varios. Y quinto punto, lectura de correspondencia. Secretaria, por favor, ayúdame con el llamado a lista y verificación de quórum. Gracias. Sí, señor presidente, como primer punto, llamado a lista y verificación del quórum. Angulo Camacho, Diego Fernando. Castro Vargas, Diana Carolina. Muy buenos días a todos y todas. Diana Castro presente. Muchísimas gracias. Chamorro Gallego, Gloria Mileno. Muy buenos días para todos y todas. Gloria Mirena Chamorro, presidente. Muchas gracias. Sí, señora, confirmada la asistencia. Díaz Arevalo, Luz Estela. Todos y todas, honorables ediles e ilesas, apoyos técnicos, comunidad que nos escucha a través del Facebook Live, comunidad presente, por temas académicos, hoy me ausento del recinto, pero si al caso estaré conectada desde la virtualidad. Díaz Arevalo Luz Estela, presente. Muchas gracias, señor presidente. Sí, Dejando la señora. constancia, como dice el reglamento interno. Sí, señora, confirmada la asistencia. Garzón de Asa, Angie Lorena. Muy buenos días para todos. Lorena Garzón de Asa, Partido Mira presente. Moreno González, Luis Sebastián. Olaya Rico, Carlos Humberto. Muy buenos días, ediles, edilesas, la comunidad que nos acompaña en la virtualidad, en la presencialidad, dándole una bienvenida a los funcionarios del día de hoy, junto con los apoyos técnicos. Carlos Olaya, Partido Liberal presente. Peña Peña, Milton Eduardo. Muy buen día a todas y todos. Milton Peña presente. Sí, señor, confirmada la asistencia. Ramírez Castillo, John Fernando. Reiterando el saludo de los buenos días, John Fernando Ramírez, presidente. Gracias. Realpe Ovalle, Juan Carlos. Un saludo muy especial para todos y todas, para la comunidad que nos sigue en las diferentes redes sociales. Juan Carlos Real, Valle, Pacto Histórico presente. Muchas gracias. Sí, señor, confirmada la asistencia. Rico González, Diana Paola. Muy buenos días para todos los compañeros de la corporación, para las entidades que se encuentran presentes el día de hoy. Diana Paula Rico González, presente, Partido Centro Democrático, muchísimas gracias. Señor presidente, contamos con 9 ediles y edilesas asistentes. Pongo usted en consideración el orden del día. Gracias. Gracias. Ponemos en consideración el orden del día. Anuncio que se va a cerrar. ¿Aprueban ustedes el orden del día? Aprobado. Muchas Luz gracias. Estela, prueba. Gracias, Ilesa. Confirmada la aprobación. Siguiente punto, tercer punto, tema socialización de alertas tempranas. Le damos la palabra acá a los funcionarios de seguridad, de gobierno, de la alcaldía, para que, de la de Secretaría de Gobierno, para que por favor se presenten con número de cédula y nombre completo. La palabra de Carlos Solaya. Gracias, presidente. No, solamente, presidente, como para entender un poco el contexto de la sesión de hoy, alertas tempranas en qué materia, porque pues eh, sería bueno, importante saber si es una eh, reserva de la fecha o el día de hoy por parte de la administración local o qué entidad solicitó este espacio, pues, como para clarificar un poco de qué vamos a hablar el día de hoy, porque pues no sé qué alertas tempranas hacen referencia al día de hoy de la sesión. Gracias. Buenas tardes, buenos días para todos y todas. Mi nombre es Juan Sebastián Carbonó, soy de la Secretaría Distrital de Gobierno, el enlace territorial para la localidad de Kennedy, de la Dirección de Derechos Humanos. Digamos que el motivo de esta socialización de alertas tempranas surgió a raíz de una petición de la Autónoma de Alertas Tempranas de la localidad, específicamente para hablar y socializar sobre las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo sobre las vulneraciones de derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Entonces, esas son como las alertas objeto de la socialización del día de hoy. Pero una interpelación, presidente, gracias, una interpelación. Presidente, ¿y nos puede informar, por favor, si por parte de la entidad lo hizo de manera formal al correo o cómo lo hicieron para saber de cierta manera, tener esa trazabilidad, presidente, por favor, por entendido, porque yo pensé, para mí, alertas tempranas es como en materia de la contratación de tanto que hemos hecho acá, si es que venían con ese propósito, pero creo que es más bien de derechos humanos. Entonces, yo sí quiero saber si hay una trazabilidad o no de un correo o una solicitud escrita o qué hay, presidente, porque hablo en mi cargo de segundo vicepresidente, no tenía conocimiento de esa sesión de hoy. Rodrigo, ¿me confirma si fue un correo que se solicitó reenviarlo al, a, a eso? Entonces, lo enviaron desde relacionamiento político. Sin embargo, pues creo que el primer día de cada sesión vamos a hacer el tema de socialización del cronograma para que tengan presentes también las sesiones que vamos a tener durante el mes. ¿Listo? Entonces continúe, por favor. Buenos días, Ginette Constanza Gómez Rodríguez, profesional del área de participación, la Alcaldía Local de Kennedy. Rodríguez, Secretaría de Seguridad del equipo territorial de Kennedy. Buenos días, para dejar constancia, por favor. Constancia, por favor, Marcela, de ley. Moreno González Luis Sebastián. Buen día para todos y todas. Sebastián Moreno presente. Muchas gracias. Sí, señor, confirmada la asistencia. Continuar, por favor. ¿Otra vez con nombre? Ok, ya presentó. Bueno, nuevamente buenos días para todos y todas. Mi nombre es Juan Sebastián Carbono Mora, identificado con cédula ciudadanía 1022-415-550, delegado a la Secretaría Estatal de Gobierno, Dirección de Derechos Humanos. Nuevamente, como estaba comentando el día de hoy, digamos que el motivo de la participación y de que estemos aquí reunidos las entidades es hacerles conocer o hacerles, digamos, que conozcan la Junta Administradora Local y los ediles el ejercicio que se viene realizando sobre las alertas tempranas en la localidad de Kennedy. Aquí en la localidad de Kennedy hay una mesa de alertas tempranas que es conformada autónomamente, no es de carácter institucional, sino por, digamos que por autonomía de las entidades, nos reunimos en el marco de una mesa de trabajo en la cual se tratan todos los relacionados con los temas de las alertas tempranas que tenemos aquí en la localidad de Kennedy. Estas alertas tempranas, digamos que son documentos emitidos por la Defensoría del Pueblo, donde alertan situaciones de riesgo o vulnerabilidad sobre derechos humanos y al derecho internacional y humanitario. Esperemos que salga la presentación y continuamos. Bueno, mientras tanto les voy comentando que la Mesa Autónoma de Alertas Tempranas, conformada por varias entidades de aquí, de la localidad, digamos que tiene un plan de acción conformado y el principal objetivo es la difusión de las alertas tempranas que emitió la Defensoría del Pueblo, no solo con institucionalidad, sino con comunidad. Entonces, hemos estado realizando un ejercicio de difusión y de comunicación de la mano de la alcaldía y de las otras entidades
para que la comunidad se entere sobre qué son las alertas tempranas, cuáles son los riesgos que advierten estas alertas tempranas en el territorio y cuáles están presentes principalmente aquí en la localidad de Kennedy. Entonces, ese ejercicio lo llevamos realizando, hemos socializado en diversas instancias de participación. Hoy en día nos encontramos aquí en la JAL, hemos hecho la socialización también con comunidad y digamos que uno de los objetivos también era hacerles esta socialización a ustedes para que conozcan de las alertas y posteriormente tenemos planeado hacer, si todo surge bien, hacer una emisión radial donde podamos difundir también las alertas tempranas que tenemos aquí en la localidad de Kennedy. Ese es como el objetivo de la mesa y la razón de reunirnos como entidades a trabajar sobre esas alertas, porque finalmente las alertas tempranas, la mayoría de entidades responde a unas ciertas circunstancias que éstas emiten. ¿Ya? Listo. Bueno, siguiente. Entonces, como primer lugar, yo los quería preguntar para ustedes, ¿qué es una alerta? ¿Qué entienden por alerta? Para que podamos ya, digamos que, abarcar las definiciones. Venga, presidente, estoy esperando acá el pantallazo del correo, no ha llegado. ¿De cuándo pidieron la social? Disculpe, señor funcionario. Pero es que esto no es una tertulia, presidente. Aquí no venimos nosotros aquí a opinar o que, discúlpeme con el respeto que merece el funcionario de la Secretaría de Gobierno. Quiero saber el fin común de esa sesión el día de hoy. No ha llegado al grupo de los ediles la solicitud por parte del espacio. Tengo entendido que relacionamiento político lo dijeron acá. Solicitó este espacio para hacer esta socialización. Entonces, en ese propósito, presidente, dejo la constancia desde el cargo de mi postura como segundo vicepresidente en la mesa directiva, no tenía conocimiento de la sesión del día de hoy. Y sí está afectando el cronograma porque en efecto este espacio se había solicitado con mucha antelación, mucha anticipación. Entonces, y le pido a usted, presidente, por favor, y a los apoyos técnicos, que si son espacios que dicen mesa directiva, pues por lo menos me tengan en cuenta si estoy o no informado. De esto no estoy informado. Entonces, si no estoy de acuerdo que sea mesa directiva. Yo no estoy de acuerdo que sea mesa directiva. Si es un espacio del John Fernando o el vicepresidente, el primer vicepresidente, no lo sé, pero a mí no me incluyan como mesa directiva. En lo segundo, y aprovechando aquí, pues con el respeto que merecen los colegas y la comunidad que nos está escuchando, pues estas sesiones se deberían de seguramente buscar un espacio más propicio participativo, si es que así se busca en materia de derechos humanos. Como reitero, yo pensé que esto era alertas tempranas en materia de todo lo que hemos venido denunciando acá en la materia de la contratación, que no ha pasado absolutamente nada, del cual hay una funcionaria de participación aquí presente y se realizó un control político, pero hoy no viene al caso ese tema. Entonces, en ese orden de ideas, voy a dejar mi constancia, me retiro, pero no estoy de acuerdo, no ha llegado todavía al pantallazo, aquí estoy mirando a ver, no ha llegado al pantallazo, si ya llegó, y dejar entonces ese antecedente ahí, presidente, porque pues las sesiones, o por lo menos quien habla, siempre busca unos espacios bien adecuados, por lo menos para hacer el control político, que así la comunidad depositó el voto de confianza en esta curul. Tiene la palabra Ilesa Lorena. Gracias, presidente. Es que yo recuerdo que el mes pasado, inicio del mes pasado, a nosotros nos llegó un correo, ¿sí? En el cual nos solicitaban un espacio para socializar el tema de alertas tempranas. En su momento, en una sesión, y está en un acta, yo le pedí a los apoyos técnicos en coordinación con la mesa directiva que tuvieran presente esa socialización, que era importante que pudiéramos abrir el espacio. Ellos lo pidieron para el 5 de noviembre, pero que nosotros definiéramos la fecha. Entonces yo le dije en su momento a la mesa directiva que definiera si lo hacían por sesión o si lo hacían en un espacio diferente, que era muy importante para los CELES que quisieran asistir. Acá luego yo estoy revisando que no sé si es el mismo, pero entonces acá tenemos un correo, Edil Carlos, del día sábado 25 de octubre, en donde Diego Daza nos envía la posibilidad dentro de la corporación en el mes de noviembre, una socialización de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo para la localidad de Kennedy, alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y también en acompañamiento, digamos que las entidades que conforman dicha mesa por la Secretaría Distrital de Gobierno que ejerce la Secretaría Técnica. Entonces, en su momento yo también recuerdo que yo le pregunté a nuestro asesor jurídico, a nuestro apoyo jurídico,
también sobre la fecha. Igual lo resalté que importante porque yo había dejado una constancia sobre eso, a lo cual él me contestaba que no, de pronto no tenía presente la constancia, pero que igual se le daba el espacio. Igual tuvimos el domingo, el lunes que nos socializaron el cronograma. Personalmente, pues sí considero importante este espacio, presidente y mesa directiva, porque si hablamos de alertas tempranas, creo que ahí está el tema de derechos humanos y si no está, no sé si ahí va incluido, por ejemplo, el tema de prevención de delitos como el abuso sexual infantil. Entonces, para mí sí es importante el tema de alertas tempranas. Sí fue algo que dejó, se estipuló en el cronograma. El lunes no lo compartieron, pero sí también de manera anticipada nos han estado como solicitando este espacio. Y adicionalmente, yo recuerdo en una socialización que hicieron otra entidad, yo no recuerdo si fue Procuraduría o Personería, bueno, algunas socializaciones vinieron a hacer acá de transparencia y digamos como que en la dinámica el funcionario nos preguntaba cosas y nosotros, digamos, respondíamos. Entonces, personalmente, pues de pronto, si vemos que como mesa directiva esa dinámica mejor la omitimos, pues de por no poner la consideración, pero para mí sí es importante que hoy podamos desarrollar este tema. Personalmente lo digo como corporada, me interesa el tema de alertas tempranas en materia de derechos humanos y también que me ayuda a contribuir a fortalecer este trabajo que personalmente lidero en la prevención del abuso sexual infantil. Entonces, digamos que sí dejo digamos como esa constancia y entiendo igual la situación del edil Carlos también en el conocimiento de la información, pero sí, pues digamos que en lo personal, edil, yo sí dejé una constancia el mes pasado porque sí fue un correo que llegó y esperaba que se hubiera como agendado con tiempo, no se agendó en su momento, pero ya este mes lo agendaron, entonces digamos que sí es como mi constancia al respecto. Gracias, presidente. Gracias, Ilesa Lorena. Bueno, no, la única observación ahí que veo es que el nombre del espacio no debe ser mesa directiva, sino más bien espacio solicitado por relacionamiento político. Es el único inconveniente que veo. Entonces, pues en ese orden, prosigamos con la sesión de la palabra. De igual manera, pues digamos que no era de mi competencia ni de mi conocimiento el tema de la solicitud. Entonces, de igual manera pido excusas si eso generó, digamos que algún malentendido por su parte. Sin embargo, pues a petición del edil, pues supongo que adaptaré un poco la sesión para que sea menos, eh, digamos que participativa y más concreta. Entonces, pues lo que se entiende por alerta eh, puede decirse que Disculpe, Constancia, por favor. Constancia y Diego Angulo, por favor. Digo, grupo presidente, buenos días, gracias. Sí, señor, Confirmada. confirmada la asistencia. Continúe, por favor. Gracias. Entonces, lo que entendemos por alerta es una situación de vigilancia o atención, un aviso o una llamada para ejercer una vigilancia. Eso es lo que se entiende por alerta. Siguiente, por favor. Y aquí ya nos basamos a definir qué es una alerta temprana y sí, aquí ya en esta diapositiva digamos que nos centramos en definir qué es una alerta temprana. En primer lugar, se dice que es un mecanismo de prevención que advierte sobre unos riesgos inminentes a vulneraciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en determinados territorios. Y estas alertas, digamos que se basan en un análisis de contextos poblacionales, territoriales, de amenazas o conflictos que se generan en el territorio, y lo que se busca a partir de estas alertas es activar las respuestas inmediatas de las entidades correspondientes y las autoridades correspondientes para mitigar estos riesgos que son advertidos nuevamente por parte de la Defensoría del Pueblo y proteger a las comunidades afectadas y garantizar la seguridad e integridad. Siguiente. Siguiente, por favor. Las alertas tempranas fueron creadas mediante el decreto 2124 del 2017. Este es un decreto de carácter nacional, el decreto por el cual se reglamenta el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y o actividades de las organizaciones, hechos, conductas criminales que pongan en riesgo a los derechos de la población y la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de paz estable y duradera. Este fue el decreto de carácter nacional mediante el cual se creó el sistema de alertas tempranas y en él se establece que hay como dos espacios. El primero, que es el de alertas tempranas, que está a cargo de la Defensoría del Pueblo, y el segundo, el de, digamos que ya de ejecución y de
mitigación de estas alertas que está digamos que es un atributo del gobierno nacional y de los gobiernos distritales. Siguiente. En el territorio nacional contamos con 4 alertas, entre ellas se encuentra la alerta, en el territorio distrital, perdón, no nacional. Tenemos la alerta temprana 010 del 2021, tenemos la alerta temprana 019 del 2023, la alerta temprana 004 del 2024 y la alerta temprana 005 del 2022, que se ocupa únicamente de Sumapaz. Las demás estamos en el territorio distrital, pero lo concerniente a la localidad de Kennedy tenemos activas la alerta temprana 010 del 2021 y la 019 del 2023. Siguiente. La 010 del 2021 nos habla de unos riesgos. Un momentico. Se origina por la situación de riesgo en razón a la expansión y disputa por el control de corredores de movilidad entre grupos armados de crimen organizado y la presencia de actores no estatales, parte del conflicto armado. Estos grupos, digamos que en el marco del apoderamiento de estos corredores de movilidad, se enfrentan y generan unas situaciones de riesgo que advierte la alerta. Entre ellas, estos grupos al margen de la ley se encuentran el ELN, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Águilas Negras, los Paisas, los Orientales, los Obispos, facciones disidentes de la FARC-EP, y la población que se advierte en esta alerta es los grupos sociales vulnerables, entre ellos mujeres, niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas en situación de movilidad humana provenientes de Venezuela, personas con orientación sexual, identidad de género diversa, condición social y los otros en razón a su condición social o actividad. Nos habla de población víctima, líderes y lideresas sociales, defensoras y defensoras de derechos humanos, excombatientes, miembros de movimientos y partidos políticos, estudiantes, docentes sindicalizados, otros sectores sindicales, jueces penales, defensores públicos asignados a los juzgados penales municipales y otras personas que sirven de apoyo a los despachos judiciales. Estos corredores que se hace mención en la alerta, que se busca el apoderamiento por grupos al margen de la ley, son el corredor oriental, que nos habla de los cerros orientales de Bogotá, que están desde Usme hasta Usaquén, conectando municipios de Chipaque, Ubaqué, Choachí, La Calera, Huasca y Sopó, y el corredor occidental, que corresponde a la sabana de Bogotá, que nos habla desde Cibate hasta Chía, zonas urbanas de Soacha, localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba. Esta alerta temprana, la 010, digamos que además de esto, la población advertida, eh, tenemos que son grupos sociales vulnerables, mujeres, como ya lo mencioné, entre ellos niñas, niñas y adolescentes, y los riesgos que se advierten más que todo en este control de estos corredores de movilidad son que hay presencia de delitos como reclutamiento, uso y utilización, hay presencia de homicidio selectivo, hay presencia de trata de personas, hay presencia de violencia sexual, de hostigamiento, confinamiento, amenazas, extorsión, desaparición forzada, desplazamiento forzada y estigmatización. Estos son los riesgos que advierte la alerta temprana en el documento de la alerta temprana 010 del 2021 y que la Defensoría manda esa alerta para que las entidades correspondientes, digamos que tomen medidas para mitigar este riesgo que en la localidad de Kennedy pues está presente. Siguiente, por favor. Y la otra alerta temprana que tenemos activa en la localidad de Kennedy es la alerta temprana 019-2023. Esta alerta temprana advierte sobre los riesgos sobre la vida y la integridad de los defensoras y defensores de derechos humanos en el ejercicio de sus labores. Estos, digamos que son una población vulnerable que constantemente es amenazada por el ejercicio social y de liderazgo. Y los riesgos advertidos se encuentran el secuestro, el homicidio, la amenaza, la desaparición forzada, la estigmatización que sufren los líderes, el atentado, las retenciones arbitrarias, la extorsión y el desplazamiento forzado. Y las poblaciones advertidas, pues son como todo, como lo mencionamos, todos aquellos líderes defensores de derechos humanos, sus organizaciones y colectivos. Y aquí en la localidad de Kennedy tenemos una característica especial y es que estamos en un riesgo extremo.
La Defensoría del Pueblo lo cataloga como un riesgo extremo y riesgo alto. Aquí tenemos un riesgo extremo y digamos que los grupos que se encuentran, que se han identificado por parte de la Defensoría que están presentes y que generan este riesgo aquí en la localidad de Kennedy son Autodefensas Gaitanistas de Colombia, disidencias de las FARC, Ejército de Liberación Nacional, grupos armados sin identificar y grupos de crimen organizado, grupos post-EPL. Estos son los riesgos que advierte la alerta 019, digamos que el ejercicio y para el ejercicio de la labor de los defensoras de derechos humanos. Siguiente. Entonces, en esta diapositiva hablamos un poco de la mesa técnica de seguimiento de violaciones de derechos humanos y alertas tempranas. Esta mesa es la que se realiza a nivel distrital y es el ejercicio que nosotros estamos, digamos que simulando o queremos homologar en la localidad de Kennedy. eh, Trasplantar, digamos que esta situación, esta mesa que se realiza a nivel distrital a nivel local y es lo que venimos realizando con las entidades digamos que para más un efectivo alcance y poder mitigar las situaciones que se concreten a nivel local. Entonces, esta mesa distrital nos dice que, que se centra en esas mesas, digamos que es liderada por la Secretaría de Gobierno, participan diversas entidades como la Defensoría del Pueblo, la UNP, la Policía y entidades, digamos, que tienen pertinencia para mitigar estas situaciones de riesgos que se han establecido. Y nos dice que a nivel distrital se requiere contar con espacios institucionales donde se realice un seguimiento continuo a diversos factores de riesgo de los derechos humanos de diferentes poblaciones en las localidades de la ciudad de Bogotá, para prevenir conductas vulneratorias contra aquellos y establecer estrategias y compromisos que hagan un impacto positivo en la defensa y garantía del ejercicio de liderazgo. Es un espacio institucional con el propósito de encontrar mecanismos de revisión, seguimiento, de activación de estrategias, acciones rápidas, efectivas en defensa de los derechos humanos de la ciudadanía de Bogotá. Entonces, como les comentaba, este ejercicio de manera autónoma aquí en la localidad de Kennedy. Hemos revisado casos de vulneraciones de derechos humanos junto al Comité Local de Derechos Humanos, que siempre, digamos, que realiza ese seguimiento a ese tipo de vulneraciones. A su vez, hemos coordinado acciones, hemos socializado sobre las alertas en diversas comunidades. ¿Uso esto? Hemos establecido acciones a nivel comunitario socializando estas alertas, dándoles a conocer a la comunidad sobre los riesgos advertidos, los grupos poblacionales que están en riesgo conforme a las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, eh, las poblaciones advertidas, los grupos al margen de la ley que han sido identificados en estas alertas. Entonces, siguiente, por favor. Este es el artículo. Lo que pasa es que digamos que estas diapositivas están más que todo a nivel distrital. Si quieres, abramos las otras. Abramos las otras. Las que te... Esas, sí, ábrelas. O bueno, yo las puedo ir mencionando, pero si quieres ves abriéndolas. El caso es que para la localidad, nosotros el ejercicio que hicimos fue socializar las alertas, identificar los factores de riesgo, hablar con la población que es advertida y a su vez hemos construido una ruta de la mano de la alcaldía de las rutas de atención que se pueden activar conforme a estas situaciones y cuando se presentan. Entonces, tenemos un catálogo de las rutas de atención que ya se los mostraremos. Entre ellas tenemos la ruta de atención para la protección de defensoras y defensoras de derechos humanos. Tenemos la ruta de atención interna a las víctimas de violencias por razón en su orientación sexual e identidad de género. Tenemos la ruta de atención a víctimas de abuso de autoridad por parte de la fuerza pública. La ruta de atención interna a víctimas de trata de personas. La ruta por la reconciliación, que es para firmantes de paz. La ruta por la libertad religiosa de culto y de conciencia. Tenemos en nuestro catálogo de rutas la línea de atención a niñas, niñas y adolescentes del ICBF, la línea de personería, la línea de la Secretaría Distrital de Integración Social, la línea Púrpura, la línea de Defensoría del Pueblo, la línea Vida de la UNP y la línea de emergencia de la policía del 123. Entonces, el objetivo de esto era como que además
de abarcar a la comunidad, abarcar a las instituciones y socializarles las alertas, es darle como, es la última, por favor, es mostrarles como cuál es el objetivo y cómo pueden evitar estas situaciones y si las, digamos que están padeciendo estas situaciones, a qué entidades o a qué, digamos que rutas podemos acudir. Estas diapositivas fueron construidas también en el marco de la Mesa Autónoma de Alertas Tempranas y con ellas es con quien vamos socializando a las diferentes comunidades sobre estas situaciones. Entonces, eso sería por ahora todo sobre las alertas tempranas, la socialización y digamos que el contexto de lo que realizamos con la Mesa Autónoma de Alertas Tempranas y las líneas de atención que nosotros les proveemos a la comunidad para que ellos puedan, digamos que activar estas rutas en caso de padecer una situación de estas. Muchas gracias. ¿Alguna intervención por parte de Alcaldía o de Secretaría de Seguridad? ¿No? Entonces, vamos a dar la palabra a los ediles. ¿Algún edil tiene alguna intervención o edilesa Lorena tiene la palabra? Gracias, presidente. Nuevamente resaltó este tema porque desde que nos llegó este correo, Secretaría de Gobierno el 20 de octubre, me pareció muy importante tener, muy propicio. Yo quisiera saber, nosotros aquí en Colombia tenemos la Ley 2137-2021, por el cual se crea el Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los niños, niñas y adolescentes. Entonces, mi pregunta es, de pronto, ¿qué ha pasado en Kennedy? Entiendo que estas alertas están basadas en por el decreto que tú nos mencionabas al inicio, pero si bien tenemos una ley y si acá nosotros hemos liderado diferentes debates sobre abuso sexual infantil, somos una de las localidades con más casos y pues a nivel Bogotá también somos una de las ciudades con más casos, que ha hecho que de pronto este tema del delito del abuso sexual infantil que afecta con un derecho también contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes, pues no esté también dentro de como esas alertas tempranas. Y también saber si desde la mesa ustedes trabajan este tema y asimismo ver cómo podríamos articular o fortalecer el trabajo por la prevención de este delito. Esa es como mi inquietud al respecto y también pues conocer más en detalle sobre lo que vienen desarrollando ustedes como mesa. Me parecería importante conocer más a fondo como los productos, resultados. Tú mencionabas libertad religiosa, también me parece importante porque sé que la subdirección de libertad religiosa de la Secretaría de Gobierno pues tiene un canal de denuncias precisamente que puede como visualizar que este derecho se está afectando y eso es como una alerta también. De pronto allí me gustaría también conocer en detalle sobre incluso cifras que se tengan al respecto, pues seguramente tendrá que ser elevado al área correspondiente, pero sí me gustaría en su momento poder desglosar eso como en manera de mesa técnica, pero sí nos puedes puntualizar hoy sobre el tema de prevención de abuso sexual infantil, de pronto qué ha hecho que no esté como una alerta temprana acá en la localidad, estaría muy atenta. Gracias, presidente. Gracias. ¿Algún otro edil le uso la palabra? Edilesa Diana tiene la palabra. Muy en el mismo sentido de la iglesia Lorena preguntar, pero por el caso de las desapariciones. Hace 4 años en la administración pasada, el personero local lideró aquí una alerta temprana por temas de desapariciones. Y que es, bueno, ahí nos presentó incluso él acá los estudios realizados frente a ese tema. Este año Personería nuevamente y otras entidades y diferentes denuncias en el Consejo de Bogotá han demostrado que las cifras de desapariciones han aumentado alarmantemente. También lo mismo, porque no se tiene una alerta temprana en este momento sobre ese tema que hace que ciertos temas entren y que no, o sea, cuántos casos tienen que haber para que el comité o lo que nos mencionas, la mesa, se establezca una alerta temprana, qué se puede hacer para que se haga y en este momento, al tener estas alertas tempranas que se tienen aquí, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué protocolo se activa cada vez que hay una alerta temprana? Que me parece muy importante porque el hecho de nombrarlo, que es algo que hemos dicho aquí, el tema de visibilizar que existe una problemática ya es importante y yo creo que es uno de los objetivos principales de las alertas tempranas, pero después de eso, ¿qué? ¿Cuál es el protocolo? Por ejemplo, si se llegase a declarar una alerta temprana sobre desapariciones, ¿cuál sería el papel de las entidades y cómo nosotros y nosotras entraremos a jugar ahí? Es como un poco mi pregunta. Muchísimas gracias, Edil. Edilesa Diana, muchas gracias. ¿Algún otro edil le uso la palabra? Entonces le retornamos la palabra para que
contesten las preguntas de las ilesas. Gracias. Eh, Juan Sebastián Carbonó, secretario estatal de Gobierno. Bueno, digamos que el ejercicio también lo que queríamos hacer era participar la mesa en pleno, era como nuestro objetivo principal, lastimosamente por temas de cruce de horarios no se pudo hacer. De la mesa participamos diversas entidades, entre ellas se encuentra el ICBF, se encuentra Integración Social con la política pública de, de niñez. Y con ellos hemos realizado una serie de acciones, no solo desde la mesa, sino a raíz también de la mesa PETIA Pruna, que es la prevención contra el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. Y digamos que hemos hecho una articulación con ellos en las actividades. La alerta temprana 010, de pronto no lo menciona específicamente, pero sí sugiere como una población advertida a los niños, niñas y adolescentes y establece situaciones de riesgos como la violencia sexual. Eh, entonces, la alerta, digamos que sí lo menciona y lo que se genera a partir de ese riesgo, que es a lo que se remite la Defensoría del Pueblo, que es establecer un riesgo concreto o unos riesgos concretos, es como a decir, venga, gobierno nacional, distrital o local, está sucediendo esta situación en el territorio, específicamente en la localidad de Kennedy. Entonces, los instamos a ustedes para que como gobierno, digamos que realicen unas acciones tendientes a mitigar este riesgo y a disminuir esta proporción en la que se realizan estos delitos que se advierten. Como mesa, pues nuevamente hemos trabajado con la mesa de reclutamiento, hemos trabajado con el Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia. De pronto no les puedo dar detalle tanto de las acciones que se han realizado desde esas instancias correspondientemente porque no ejerzo secretaría técnica de ellas. Sin embargo, pues sí es un foco que le damos principalmente. De hecho, la mesa de alertas, la mesa autónoma de alertas es conformada previamente, incluso antes de mi llegada, donde casi que priorizaban en primer lugar los casos tenientes a niños, niñas y adolescentes. Eran los casos que más priorizaban y los casos donde ellos socializaban más. Evidentemente, como no somos instituciones de carácter como sancionador ni de investigación, como lo puede ser, digamos, la policía, la fiscalía, nosotros nos remitimos más que todo es a hacer jornadas de prevención en espacios donde se puedan presentar estos temas. Hemos acudido a colegios, frecuentemente realizamos recorridos en los entornos escolares con el tema de violencia sexual, con el tema de acoso también estudiantil, acoso callejero. Hemos realizado jornadas de prevención de violencias contra las mujeres también, entre ellas también se encuentran incluidas las niñas. Y eso referente contra el tema de violencia sexual. Me hubiera gustado que pues estuviéramos aquí la mesa en pleno para que te pudieran dar como más información de las acciones que propiamente ya realizan. Sin embargo, pues no se pudo y tampoco tengo como esas cifras que de pronto sería muy chévere mencionar aquí en la sesión. Y con respecto a la pregunta de la desaparición forzada sí está establecida como un riesgo también que advierte la alerta temprana, específicamente la 019 del 2023, si no estoy mal, del 2023. Y esta es frente a los riesgos, esta es la alerta que establecía los riesgos frente a la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. Entre esos riesgos se establece en la desaparición forzada y esta desaparición forzada, digamos que nuevamente pues la Defensoría del Pueblo emite este documento y establece este riesgo y ya a las entidades correspondientes les toca entrar que tienen materia o relación con la materia, pues les toca entrar a acciones para mitigar esta problemática. Desde la Dirección de Derechos Humanos, nosotros tenemos una ruta de atención a defensoras y defensoras de derechos humanos cuando estos son amenazados, cuando estos están en una situación de vulnerabilidad, de riesgo. Tenemos una ruta en que atendemos y damos medidas de protección temporales y hacemos la articulación también con las entidades correspondientes, como lo puede ser la UNP, la policía. Entonces,
Eso lo hacemos nosotros de la Dirección de Derechos Humanos. En el Comité Local de Derechos Humanos de aquí de la localidad de Kennedy también articulamos este tipo de situaciones cuando se presentan. El año pasado realizamos un ejercicio con la UNP de recaudación como como de situaciones o de personas que estaban teniendo una situación de amenaza o de riesgo, que muchas veces estas situaciones de amenaza o riesgo son las que cuando no se escuchan se generan las desapariciones. Pero para tu respuesta en específico, pues sí, la alerta temprana 019 ya establece esa situación de riesgo de desaparición forzada, eh, y ya es como obligación de las entidades entrar a mitigar esta problemática. Y la ruta que se establece, por lo menos en el ámbito distrital, esta mesa de la que comenté establece como unos casos urgentes. Cuando uno, digamos que acude a esta mesa distrital, se tratan unos casos urgentes, y ellos con la presencia de la UNP, con la presencia de policía, con la presencia de, digamos que entidades de un alto nivel que pueden tomar acciones, toman esos casos urgentes y los intentan resolver. Ese ejercicio obviamente no lo hemos podido similar aquí en la local porque es una mesa autónoma, no es institucional y no tenemos presencia, digamos que esas entidades que tienen un carácter investigativo o sancionatorio, sino que más que todo es un carácter preventivo. Sin embargo, por eso emitimos este documento o esta ficha a la comunidad, se la hacemos saber, la divulgamos, también lo divulgamos digamos que por medios oficiales y damos es las rutas a las que ellos pueden acudir. Por ejemplo, si un líder social se encuentra en una situación de amenaza o vulnerabilidad, puede acudir o a la ruta de Secretaría de Gobierno de Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos o puede acudir a la línea vida de la UNP, que digamos que es la encargada de tomar las medidas de protección permanentes, hacen el estudio del riesgo de esa persona y establecen unas medidas. Entonces, digamos que la ruta a nivel local la definimos nosotros de manera autónoma con la enunciación de estas rutas de atención de carácter preventivo para que las personas puedan conocer, digamos que las rutas por las cuales los pueden atender una situación en concreto, una situación de amenaza, una situación de vulnerabilidad que estén presentando a partir de estas alertas. Muchas gracias. Con eso responden las preguntas, Iglesia Lorena y Diana. Tiene la palabra. Ustedes de pronto tienen un canal, entiendo que estas alertas también van en cabeza de la personería, o bueno, de la entidad que las lidere. Ustedes tienen como un mecanismo público donde uno puede haciéndole seguimiento como a esas alertas. Por ejemplo, tú mencionabas, no sé, algo en la UNP, por ejemplo, una desaparición, que les ha mencionado, una desaparición de una niña. Entonces, digamos que ya se genera una alerta, entonces, digamos, hay algo público, se está diciendo, uy, mire, ayer teníamos 200 y hoy ya tenemos 201, y así, digamos, como algo público. Creo que sería importante que nosotros también, no solo nosotros acá en la corporación, sino en general la población pueda tener acceso a ese tipo de información general, que obviamente no va a ser detallada, pero general para nosotros también eso, que sea incluso una misma alerta para la administración local, ¿no? De qué estamos haciendo, porque te comparto acá, digamos, el año pasado cuando preguntábamos qué acciones puntuales hacía la administración local, era muy general, ¿sí? Y eso se enfocaba más como en la prevención de pronto de tema sexual, pero ya de derechos reproductivos, pero no específicamente en el delito de abuso sexual infantil. ¿Sí? Y por ejemplo, hoy como gobierno, y siempre le echo un llamado, gobierno es la cabeza de las alcaldías locales, ¿sí? Y no es muy claro para mí, siempre lo he mencionado, no ha sido muy claro también el papel que juega también gobierno en su acompañamiento a las alcaldías en ciertos temas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú mencionas que gobierno, pero gobierno es casi como esa cabeza acá de la alcaldía local, entonces no es muy claro y no lo voy a hacer ahorita porque esto pues no es un debate, es una socialización, pero te comparto que te lleves también como gobierno porque si bien tú no haces directamente la mesa técnica, pero eres gobierno, hoy representas a la Secretaría de Gobierno. Entonces, sí, para que te lleves a gobierno de si nos parece fundamental hacer ese acompañamiento a la alcaldía local en materia de prevención de abuso sexual infantil. Son muchos más los delitos
Y si me queda la inquietud, seguramente tendremos que abordarlo en otra sesión. Pero pues tú mencionabas que el 010 de 2021 es el que acobija la prevención o como el tema de abuso sexual infantil. Sin embargo, cuando uno pues va a ver la información específica, ahí dice expansión y disputa por el control de los corredores de movilidad entre grupos armados de crimen organizado y la presencia de actores no estatales parte del conflicto armado. Entonces, digamos que o sea, si tú me mencionas eso, yo en ningún momento, digamos, veo ahí abuso sexual o violencias. Sí, de pronto ya cuando dices población advertida y sí mencionan a niños, pero entonces sí es preocupante porque considero que el tema de los niños y más este tema de delitos debería tener su propia alerta, no estar ahí de pronto como inmiscuida o incluida dentro de una gran alerta, que es un tema también muy sensible. Entonces sí creo que de pronto no me queda tan claro el cómo es que se incluye esta alerta que es tan sensible. Y por ahí, digamos que tú me dices, de pronto no la mencioné, pero si tú me muestras toda esa imagen, en ningún momento yo veo como el tema de violencia sexual infantil y yo creo que eso debería ser una alerta aparte, totalmente como el tema de desapariciones de los niños. Sí, obviamente de pronto puede estar un poco más enlazada con el de el 019 o el 010, que y bueno tiene como unas consecuencias también, pero incluso ese mismo también debería tener su propia alerta. Entonces, lo que te digo, seguramente pues ya será como un tema de una mesa técnica de continuación y eso, pero sí hay como unos temas que lo dejan a uno como pensando realmente si la alerta temprana está cobijando em, todos los temas y eso es, si eso de pronto sí contribuye de pronto al objetivo que ustedes tienen de mitigarlas, porque si vamos a mitigar, pero acá no la mencionan, pues de pronto hay uno queda como con la inquietud. Gracias, presidente. Esa era la última intervención. Gracias, Elisa Lorena. Si quiere para que responda. Sí. Sí, de acuerdo. Digamos que evidentemente las situaciones de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, pues es un tema que merece como una prioridad. Eh, digamos que por el tema de que la Defensoría del Pueblo es la encargada como de emitir estas alertas, pues ellos son los que evalúan conforme a sus criterios y a sus factores como qué alertas emiten y entre ellas lo que hacen es, en este tema de los corredores, pues involucran todo el tema de violencia sexual. Estas situaciones o estas alertas pueden ser consultadas de manera más detallada en la página de la Defensoría del Pueblo. Ellas tienen una ficha, un PDF que son documentos extensos donde se encuentra, digamos que con un carácter más detallado todo el tema de las alertas, todas las situaciones de vulnerabilidades, y ahí se puede, digamos que evidenciar esas situaciones. Pero sí, de acuerdo. Y pues tomo la sugerencia que me indicas para hacerlo saber y también ponerlo de presente en la mesa local y a ver qué ejercicios de prevención podemos hacer en torno a eso para fortalecer esa situación o mitigar más bien esa situación aquí en la localidad de Kennedy. Muchas gracias. Bueno, entonces con eso damos suficiente ilustración al tema y pasamos a nuestro siguiente punto del orden del día, proposiciones y varios. ¿Alguna iglesia tiene proposición o tema vario para tratar? Entonces, sí, tienes la palabra, iglesia. Sí, presidente, pronto como una recomendación, también lo que mencionaba Ley Carlos Olaya, que sí me parece importante cuando hacemos en el cronograma como las menciones, porque a mí también me genera una inquietud, que de hecho yo les compartí ayer del viernes que hay una sesión convocada por la Comisión de Presupuesto. Pero entonces yo le decía, pues yo personalmente hago parte de la comisión y yo no convoqué. Entonces me decían, no, es que fue el presidente. Entonces, digamos, dejar claro para siempre, si bien le hizo a nombre del presidente, pero una cosa es presidente y otra es toda la comisión. Son diferentes las convocatorias y eso también para claridad. Yo creo que la observación que hace Leil Carlos hoy es muy oportuna para seguir en la mejora. Igual sabemos de la disposición que tiene tanto la presidencia, toda la mesa directiva, los apoyos técnicos para también acoger esto y siempre en vía de mejora. Gracias, presidente. Gracias. Sí, no, está muy bien. Entonces vamos a mirar cómo hacer ese cambio en ese aspecto. Al igual también recordarles que cada vez que se separe fecha, por favor, hacerlo con el tema respectivo, ya que pues no podemos acomodarnos cuando queremos a unas cosas sí y a otras no. Entonces ahí hay espacios que todavía no tienen ni siquiera el tema. Entonces el día que llegue la reunión, entonces otro día se pone bravo porque no sabía qué tema era ese día.
Entonces es no acomodarnos a cada situación, sino que seamos coherentes con todo lo que hacemos, actuamos y pensamos, ¿no? Entonces es eso. Entonces en ese orden pasamos a nuestro siguiente punto del orden del día, lectura de correspondencia. ¿Tenemos correspondencia para hacer ley, Marcel? Sí, señor presidente. Sí, si ya desean pueden retirarse. Muchas gracias. Marcela, tiene la palabra. Sí, señor presidente, tenemos correspondencia para el día de hoy. Primero, solicitud insumos por parte de la Policía Nacional. Solicitar respetuosamente el listado actualizado de los ediles pertenecientes a la Junta Administradora Local JAL de la localidad de Kennedy, incluyendo la siguiente información: nombre completo, dirección de residencia, número de contacto telefónico, correo electrónico. Segundo, radicado de Secretaría de Gobierno, citación a mesa de trabajo, contrato SIA 1135-2024 para la iglesia Gloria Chamorro. Tercero, solicitud de espacio presentación público 819 del 2025. Cuarto, derecho de petición de información SIMPRO 443-24-519 para la edil Carlos Humberto Layarrico. Y quinto, invitación a Asamblea Local de Cultura, ya se envió a todos los ediles. Es la correspondencia leída para el día de hoy, señor presidente. Muchas gracias, Marcela. Presidente, Tiene la palabra el Milton. presidente, es que escuchando en la lectura de correspondencia veo que en la solicitud piden datos sensibles de las iglesias y los ediles, como la dirección de residencia, teniendo en cuenta todas las situaciones de seguridad que rodean el ejercicio de la política. Le sugiero que esas resposiciones propias de los datos sensibles y de la habeas data y solamente se pueda exponer lo que es público. Me preocupa ese tipo de información que solicita. Gracias. Milton, muchas gracias, tiene toda la razón. Vamos a revisar esto ahorita minuciosamente, para qué es la información exactamente, para dónde, ya lo revisamos y tiene toda la razón ahí, Milton. Bueno, entonces siendo las 10:43 del día 5 de noviembre del año 2025, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Citamos para el día de mañana, 6 de noviembre de 2025, 9:30 de la mañana, en el recinto de la corporación. Muchas gracias, que todos tengan un excelente día. Muchas gracias, señor presidente.